libro de Lucas, capítulo 13, verso 10 al 17, dice una enseñanza. El tema para hoy es una libertad verdadera. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que estaba hacía 18 años, que tenía espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía la mujer? Es decir, que es muy posible que después de ir al médico y no tener un diagnóstico claro, haya un espíritu de enfermedad. ¿Amén? Esta mujer no estaba en cualquier lugar, estaba en el lugar donde se honra a Dios, pero estaba con un espíritu de enfermedad. Y este espíritu de enfermedad, dice la Escritura, que le hacía andar como encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Yo subrayé aquí en mi anotador la palabra "y en ninguna manera", porque en ninguna manera significa que lo intentó. Y hay gente que intenta enderezarse en la posición que se encuentra. Diga, debo enderezarme. Pero para enderezarme necesito que alguien me cambie la posición. Y en ninguna manera, luego de los intentos, se podía enderezar. La razón es porque Jesús no había aparecido en ese lugar. Por esa misma razón, cuando nosotros llegamos a Cristo, lo primero que nos hace el Señor, nos liberta de la maldición del pecado. Y la maldición del pecado es lo que hace y usa como una herramienta el enemigo para encorvar la cerviz de las personas y las personas le sirvan a él. Ahora, cuando viene Cristo a una vida, rompe por la unción del Espíritu Santo toda ligadura de impiedad, toda atadura diabólica, y hace que nosotros empecemos a enderezarnos y a ver la realidad. Es decir, necesitamos al Salvador. Decirle al que está a tu lado, si no sos salvo, necesitas al Salvador. Y en ninguna manera se podía enderezar. Tal vez en esta mañana estás aquí y todavía no te podés enderezar. Necesitas a alguien que te cambie de posición. Amén. Porque la evidencia de alguien que ha sido libre, ¿sabe cuál es? Que nunca más se va a estar encorvado. La evidencia de alguien salvo es que ya no está más encorvado, no está más sujeto al yugo de esclavitud. Cuando Jesús la vio, diga, Jesús me ve, pero también me llama. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. ¿Y qué hizo inmediatamente de haber sido? Glorificaba a Dios. Pero el principal, y yo puse al lado en mi anotador, el principal o el principado. De la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar en esto, pues venid y sed sanados, y en esos días de reposo, y no en el día de reposo. Entonces el Señor, ¿qué le dijo? Hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a tomar agua. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había ¿cómo? ¿Cómo la tenía la mujer? Atada durante 18 años. Y usted sabe que podemos venir a la casa de Dios y estar 18 años atados. ¿Cómo le va ese asunto en la foto? ¿Le gustaría estar 18 años atado? ¿No se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, ¿qué pasó? Se avergonzaban todos
sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas y gloriosas hechas por el Señor Jesucristo. Un aplauso al Señor Jesucristo que está aquí con nosotros. Dije que Jesús está aquí. Tenés que aplaudir. El Señor resucitado está con nosotros. Dale un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Aleluya. Y yo más uno tiene que ver con esto. Yo y uno más tiene que ver con esto. Que hay gente que está atada y atormentada, conociendo y queriendo buscar a Dios, se siente encorvada, intentándolo por muchas cosas. Pero tenemos testimonio de Casa Agustín y testimonio en todas las células que cuando el Espíritu Santo llega a una vida, la vida es transformada. La vida no es perfecta, ¿sí? Porque yo no soy perfecto, pero vamos siendo transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Para el nombre, aleluya. Una verdadera libertad. Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que vivimos en un mundo que promulga mucho la libertad. De hecho, desde los auspicios del gobierno hablan y vociferan mucho acerca de la libertad. Pero muy pocos experimentan una libertad genuina y verdadera. Muchos son libres por fuera. Muchos son libres en la caparazón, en la vestimenta, en el auto que usan, en la carrera que tienen. Libre, diga libres por fuera. Pero esclavos son por dentro. Esclavos de la culpa, esclavos del pecado, del pasado, esclavos de los miedos. Y sabe que los miedos, como le dije alguna vez, el desierto tiene voces y los miedos también tienen voces. Esclavos de las experiencias del pasado. Esclavo de las expectativas de los demás. Y esto hace que muchas personas estén atados emocionalmente a personas que le han herido. Así que la libertad en Cristo Jesús no es momentánea, diga, no es momentánea. La libertad en Cristo no es superficial. Diga, mi libertad no es superficial. Mi libertad es profunda, espiritual, eterna y transformadora. Como es la libertad de Cristo, es profunda, no es superficial. Es una libertad espiritual, es eterna y es una libertad que transforma desde adentro hacia afuera. Número 1, la libertad verdadera comienza en el corazón. ¿Dónde comienza la libertad verdadera? Comienza en el corazón. No es solo dejar de hacer cosas malas, es ser libres para vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Está conmigo en esta mañana? Así que muchas personas están atadas internamente, aunque estén dentro de la iglesia como esta mujer. La verdadera libertad consiste en romper cadenas invisibles del miedo, de la culpa, del rencor, ataduras de la religiosidad, ataduras del rechazo. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Dice, ¿dónde está el Espíritu del Señor? ¿Qué dice? Allí hay, ¿qué cosa? Allí hay libertad. El apóstol Pablo escribe esta carta a los creyentes allí, a los Corintios, una ciudad griega marcada por una cultura muy pagana y muy obscena, de hecho, una cultura muy inmoral. Y había algo que le preocupaba a Pablo, que dentro de Corintios, la iglesia de Corintios, había muchos problemas entre los hermanos. Y Pablo escribe este mensaje cuando él dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En el capítulo 3
el apóstol Pablo hace como un resumen o una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la ley mosaica, como lo sabemos decir, el nuevo pacto y el pacto en Cristo. Dice la Biblia que el antiguo pacto fue grabada en piedras, la ley. ¿Recuerdan cuando Moisés trajo las piedras? Pero el nuevo pacto, el ministerio por el Espíritu que trae libertad, dice que está grabado ¿dónde? En nuestros corazones. Porque el Señor, dijo Pablo, es el Espíritu. ¿Qué hace aquí Pablo? Pablo identifica una unidad entre Cristo resucitado, el Señor, y el Espíritu Santo. Una unidad perfecta. Diga, unidad perfecta. ¿Qué tiene que haber en nosotros, hermanos, para tener libertad? Una unidad perfecta. ¿Sabe que cuando hay división por fuera, hay división por dentro? Cuando hay frío por fuera, hay frío por dentro. ¿Escuchó eso? Ahora Pablo lo que está diciendo acá, no dice que son las mismas personas, no confunde a la Trinidad el apóstol Pablo, sino que hay una perfecta unidad, como le dije hace un momento, Cristo resucitado operando hoy por medio de su Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. Tengo que hablarte de manera incisiva del poder del Espíritu Santo, porque es el poder del Espíritu Santo que puede darte la libertad que usted necesita y que usted añora, porque usted puede venir a escuchar mensajes bien lindos, pero estar luchando con cosas internas. Pero necesitamos la presencia de Cristo resucitado y la obra del Espíritu Santo vivificando nuestra naturaleza que ha sido vendida al pecado. Así que Cristo resucitado opera hoy por medio del Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí, dijo Pablo, le escribe a los Corintios, allí hay libertad. ¿Qué hace Pablo? Pablo señala que la presencia del Espíritu de Dios trae la verdadera libertad. Diga, verdadera libertad. Ahora, cuando Pablo escribe acerca de la verdadera libertad, se refiere a la libertad, no a la libertad política, no a la libertad social, ¿sí? No se refiere a otra cosa más, Pablo, que a una verdadera libertad espiritual en el corazón de los seres humanos. Ser libre de la condenación de la ley. Ser libre del pecado y de la esclavitud espiritual con que los demonios tienen atados y atormentados a cientos de millones de personas. ¿Está conmigo? Ser libres para adorar y vivir y servir a Dios con plenitud. Diga conmigo, soy libre para adorar, vivir y servir con plenitud a Dios. Así que Pablo, cuando hace referencia allí en los capítulos anteriores, capítulos 3, Pablo habla mucho de un velo. Dice que había un velo, vio que el velo es lo que usaba la mujer antiguamente. Un velo que le impedía ver a aquellas personas que creían en la ley mosaica, todo aquello que Cristo tenía. Y sabe que muchas veces nosotros estamos velados por velos, y no velos mágicos. No le echemos las culpas al diablo de esos velos mágicos. Velos que nosotros intencionalmente ponemos para, como una vez pasó, que una persona hablaba tanto en lenguas y vino un profeta y le dijo, hablas tanto en lengua que haces apagar mi voz dentro tuyo. La persona hablaba fuerte en lengua. Y la razón era que el Espíritu Santo le estaba diciendo, tenés que arrepentirte. Quería callar la voz. Pablo lo que está hablando del velo espiritual que tenían los judíos al leer la ley sin entender el Evangelio. Escuche bien. Y cuando usted escucha la palabra de los talentos, ¿dónde está el meollo de la situación? En que no entendían la parábola.
Cuando uno no entiende la revelación de la cruz, cuando uno no entiende la vida espiritual, es donde no puede haber frutos. Pero cuando uno entiende para qué fuiste llamado, quién fue el que te llamó y cuál es tu propósito, es ahí cuando el fruto se origina. Amén. Así que ese velo es quitado por Cristo y el Espíritu que abre los ojos de nuestro corazón y de nuestra mente. Amén. Pablo se refiere a la libertad de la ley. La ley, por supuesto que era santa, pero la ley no podía salvar. Solo lo que hacía la ley era mostrar el pecado. El Espíritu Santo de Dios lo que trae justificación, regeneración y adopción como hijo de Dios. Seguramente usted habrá escuchado, ¿sí?, un término como el que voy a decir ahora, ¿sí?, que no es lo mismo, ¿sí?, la ley por sí misma, ¿sí?, que el espíritu de la ley. ¿Sí? Porque una cosa es la ley, lo que dice la ley, y otra cosa es la interpretación, el espíritu con que está hecho eso que los gobernadores han escrito, el espíritu de la ley. Para eso existe el espíritu de la palabra. ¿Qué quiso decir el Señor? Por eso es importante estudiar la palabra, para que el velo sea quitado y no interpretar la Biblia para cualquier lado. ¿Hola, está conmigo? La libertad para transformar nuestras vidas. Esta libertad es dinámica. Esta libertad no es pasiva. Esta libertad te lleva a ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Sabe que en este tiempo de oración hay hermanos, y ayer nos decían algunos de ellos, desde que estoy orando estoy teniendo sueños raros? Le dije, tranquilízate, es parte de la santificación. Porque Dios dice que poda y santifica cuando estamos orando. Cuando vienes a la casa del Señor y empiezan a pasar cosas, es que el Espíritu del Señor te está transformando a la imagen de Cristo. Y llegar a la imagen de Cristo, nuestro Salvador, es caminar en pureza, es caminar en santidad, es caminar con una mente sana. Diga, mente sana. 2. Jesús es el único que da una libertad completa y genuina. No es por fuerza, no es por religión, es por revelación del Hijo de Dios. Amén. Podés venir a la iglesia y nunca haber tenido un encuentro con Dios. Cuando una persona en Cristo es sumergida en su propósito debido, ¿sí?, es una vida que empieza a disfrutar y a conocer el propósito existencial por lo cual esa persona fue nacida y fue traída al mundo. Por eso que muchos cristianos andan de iglesia en iglesia y nunca encuentran, siempre están como desencajados. ¿Conoce gente desencajada usted? Bueno, la gente desencajada es que no encontró el propósito. Y como está desencajada, ¿sí? Bueno, no sé, hay un término medio que no me lo conozco mucho, pero que le queda como recabo a la vaca. Bueno, solamente los que del campo conocen eso, ¿no? Así que Cristo no te libera ni te suelta para que te pierdas. Te libera para que cumplas tu destino en Dios. Amén. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Isaías 61:1, a pregonar libertad a los cautivos. Número 3, la libertad verdadera trae cambios visibles. Y ahora estoy con vos, ¿viste? Para que no te quejes. Así que la verdadera libertad no solo se siente, oiga, para el que habló recién, la libertad se nota.
se transmite. Es una influencia activa para aquellos que te escuchan hablar de la libertad. Y sabe que tu vida es un testimonio parlante al mundo. Hola. ¿Está conmigo? Vuelvo a decir, la libertad verdadera trae cambios visibles. No solo se siente, se nota, se transmite y es una influencia activa. ¿Cuánto decimos amén? ¿Activa en qué? En tus decisiones, activa en tus palabras, activa en tus reacciones y activa en tus frutos. ¿Y qué quiere Dios? Que tomemos buenas decisiones. ¿Qué quiere Dios? Que ahora al conocer a Cristo, que aprendas a hablar como Cristo habla, que reacciones como Cristo reaccionaría y que des muchos frutos y que los frutos permanezcan. Complete la frase, y que los frutos permanezcan. Así que una persona verdaderamente libre no depende del pasado, no vive controlado por el pecado, no necesita la aprobación de todos, tiene dominio propio. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tenés dominio propio? ¿O todavía te controla el pecado y el pasado? Romanos 6, verso 22, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Sabe para qué Dios te libertó? ¿Para que le sirvas a Dios? No te libertó para que le sirvas al mundo. No te libertó para que vuelvas a esclavizarte. Te libertó para que le sirvas al Señor. Te libertó para que le sirvas al Señor y para que gastes tu vida sirviéndole al Señor. Tienes que servir al Señor. Tienes que servir al Señor. Amén. 4. La libertad verdadera es para servir y no para huir. Así que Dios no te libera para que escapes, sino para que te levantes a servir y a brillar. Te voy a dar una oportunidad más. Dios no te libra para que escapes, sino para que te levantes a servir y a brillar. Ahí estás, muy bien. Como lo hizo la suegra de Pedro. La suegra de Pedro estaba enferma, se levantó y dijo, bueno, me voy a trabajar, me voy a mi casa, me voy a limpiar. No, diga no. Decirle al que está a tu lado, no me hagas enojar. No. Si Dios te salva, es para servirle a Cristo. Es para servirle. Ahora, servir, escuche bien, servir se trata nada más ni nada menos que ganar almas para Cristo. Porque así lo dice San Juan 15. Yo te he puesto para que lleves frutos y que los frutos permanezcan. Él evalúa la vida de una iglesia, de una célula, de un pastor, de un siervo del Señor. Es por cuántas almas a la presencia del Señor, no cuánta plata ha ganado, cuántas sillas comprado, cuánto hemos podido el cielo con almas que le arrebatamos al infierno. Y yo quiero ganar a uno más para el Señor. Así que la libertad no es aislamiento. Decirle que no te aísles. Es responsabilidad con propósito. ¿Viste que la gente que tiene problemas se aísla? Porque no tiene propósito. Si tiene propósito no se aísla. Sigue adelante. Gálatas, Dios te libera para que seas instrumento de liberación para otros. Gálatas 5:13. No uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Amén. Así que cuando usted venga la gente nueva a la noche, si usted sirve en la iglesia, usted tiene que servirle al prójimo. Póngale la mejor cara, aunque venga luchado, haga el esfuerzo de meter la mejor cara. Amén. 5, termino. Aleluya, ¿viste? Jamás. La libertad verdadera debe mantener. ¿Escuchó eso? Porque ¿de qué vale ser libre un rato y al rato está atado otra vez? No sirve de nada. No basta con haber sido libre una vez. Debe cuidarse, debe renovarse y debe afirmarse todos los días. Por eso estamos orando. Amén. Y yo espero
como tu pastor que te amo, que cada día seamos más en oración. Amén. Y si no está el uno, estará el otro. Pero siempre hay un espíritu maravilloso de oración. Ahora, ¿cómo se pierde esto que es la libertad? Se pierde porque nos descuidamos del área espiritual, lo más importante que tenemos. Se pierde por volver a lo viejo. Se pierde por el descuido espiritual, el volver a lo viejo. Y se pierde por escuchar las mentiras del enemigo. No escuches al diablo, escuchas la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo se sostiene entonces, para terminar ya, la libertad, la verdadera libertad? Se sostiene a través de la palabra de Dios. Diga la palabra, la comunión con Dios y el caminar en la verdad. ¿Escuchó eso? La lectura bíblica, la comunión. Escuche bien, esto es muy importante, porque sabe que uno conoce a alguien por la comunión. Y necesitamos tener comunión con Dios. Y comunión con Dios no es hablar todo el tiempo. Comunión con Dios es sentarte en algún lugar y escucharlo a Dios y dejar que Él te hable y no ser loros, parlantes, escucharlo, ponerte con la Biblia en la mesa o donde vos quieras y poner tus ojos en la Biblia y dejar que el Espíritu, porque es Espíritu y vida, dejar que te ministre y te hable, encontrarlo a Dios y luego caminar en la verdad. Bueno, recibiste la palabra, tuviste comunión, listo, ahora caminás en la verdad. Y cuando enfrentás el día van a venir adversidades, pero como vos estás en la palabra y tenés tu oído afinado con Dios, no hay nadie que te pueda engañar. Hola. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Conclusión del mensaje para hoy. La libertad que Cristo da no es una emoción. Así que olvídate de las emociones aquí en la iglesia, ¿eh? La libertad en Cristo es una condición del alma. Por eso los encuentros es una condición del alma. No es entonces hacer lo que quiero. Decirle al que está a tu lado, no tenés que hacer lo que vos querés, sino en vivir lo que Dios quiere que vivas. ¿Escuchó eso? Por eso Dios detalló un plan. ¿Y usted conoce gente infeliz? Gente que hace su propia voluntad y no la de Dios. Y hasta que no hace la voluntad de Dios, no es feliz. ¿Por qué? Porque Dios diseñó un plan. Y hace una cosa y no lo llena, hace otra cosa y no lo llena, hace lo otro y no lo llena. ¿Por qué? Porque hay un plan de Dios. Y lo primero que descubrí en mi vida, desde el día cero que me convertí a Cristo, fue el plan y el propósito de Dios en mi vida. Y he pasado por muchas tormentas y problemas que, mire, que si me lo hubiesen contado no hubiese sido cristiano. Pero que me mantuvo firme, que tuve la revelación de mi propósito en Dios. ¿Listo? Suficiente. Así que te pregunta el Señor en esta mañana, ¿vives para ti o vives para Él? Así que Dios en esta mañana quiere liberarnos por completo, no solo de lo visible, sino también de lo que no se ve. Y lo que no se ve es lo que muchas veces nos trae dolores de cabeza, ¿sí o no? Y alguien lo puso en estas palabras: líbrame de los errores ocultos. ¿Y cuántas cosas hay adentro? Rencores, amarguras, gente metida dentro de nuestro corazón que todavía no perdonamos.
Y caminamos toda una vida con esas cosas adentro. ¿De qué cosas aún necesitas ser verdaderamente libre? Quiero que revises en esta mañana antes de orar. ¿Qué cosas hay en tu vida que todavía necesitan ser liberadas? Tal vez no perdonaste, tal vez todavía tenés eso guardado en tu cabeza como un recuerdo y es un trauma. Mi libertad, que hoy digo tener, ¿me acerca a Dios o me es ocasión esta libertad para hacer tropiezo para otros? ¿Sabe que la libertad aún en Cristo puede ser de tropiezo para otros? Cuando no conoce la Biblia, escuche, y aquí tenemos a una persona que conoce de leyes y de armas. Usted puede tener un arma en la mano, pero si no la sabe usar, es un peligro para una sociedad. Y la libertad es lo mismo. Si usted tiene libertad y no conoce las reglas de la libertad, puede ser de tropiezo para otros, pero lo peor es ser tropiezo para sí mismo. Por eso es importante conocer la verdad, porque la verdad, ¿en razón de qué? Dice la Biblia, en razón de la circunstancia que vive, dice, te hará libre. ¿Pero de qué te hará libre? De la razón en la que vos estás hoy. Puede ser que tengas un problema matrimonial, la libertad te hará libre. Tenés que conocer qué habla la Biblia respecto a la libertad. El Hijo del Hombre te hará libre de la situación de la escasez, pero tenés que conocer cuál fue la obra para erradicar la escasez. Te hará libre de la esclavitud de los vicios, pero tenés que conocer qué dice la verdad respecto a los vicios. Y así, en cada área donde haya una cadena, hay que conocer lo que dice la verdad de la palabra para luego aplicar y ejecutar lo que la Biblia dice y retener nosotros la libertad en Cristo Jesús. Porque dice la Biblia que confesamos con nuestra boca la libertad y somos salvos de eso. Lo próximo es que estoy usando o estoy ayudando a otros a conocer esta libertad. Preguntarle al que está a tu lado, ¿estás ayudando a otros a conocer esta libertad? Por eso estamos lanzando el plan de ganar a otros para Cristo. Y tiene que ver con esto, amén, de que conozcan la libertad en Cristo Jesús. Te pregunto, y terminamos con esto, ponete de pie. Damos un aplauso al Señor. Gloria al nombre de Jesús.